Detrás de la Alemania nazi, su profundo antisemitismo y el respaldo a una discriminación racial cada vez más extrema, se encuentra la figura y participación decisiva de Joseph Goebbels, el ministro para la Ilustración Pública y la Propaganda del Tercer Reich. Catalogado como uno de los hombres más importantes y temidos del régimen, Goebbels se convirtió en el colaborador más cercano y leal a Adolf Hitler. Dedicó casi toda su vida al Tercer Reich. Presente desde sus comienzos, Goebbels fue testigo de sus triunfos y también de su dura caída. En un abrir y cerrar de ojos, el terrible mundo que había ayudado a construir se derrumbaba a su alrededor. Por eso, con el fin de la Alemania nacionalsocialista, también llegaría el fin de sus días. Quédate con nosotros porque en el siguiente video te contaremos los escalofriantes detalles de las últimas 24 horas de Joseph Goebbels. ¿Estás listo? Pues entonces, comencemos. Los hechos tuvieron lugar el 1 de mayo de 1945. Durante el transcurso de aquel día, el jerarca nazi preparaba las condiciones necesarias para acabar con su vida, en una secuencia digna de una película de terror que no solo culminaría con su propia muerte, sino también con la de toda su familia. Pero antes de sumergirnos por completo en esos detalles, hablemos del contexto que lo llevó a tomar semejante decisión. Todo comenzaría con la batalla de Stalingrado, llevada a cabo entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. En este sangriento enfrentamiento, el Ejército Rojo de la Unión Soviética derrotó a la Wehrmacht de la Alemania nazi, y este hecho se convirtió en un punto clave para el principio del fin del nazismo en Europa. Fue en ese preciso momento cuando Goebbels, también conocido por ser un excelente orador, tuvo que anunciar al pueblo alemán el final de la batalla. Pero las noticias no fueron expuestas con total sinceridad. El ministro de Propaganda evitó mencionar el hecho de que los soldados del Sexto Ejército, completamente agotados y enfermos, se habían rendido frente a las tropas del Ejército Rojo. A partir de lo ocurrido en Stalingrado y durante los años siguientes, el papel de Goebbels sería clave para el desarrollo del Tercer Reich. El divulgador maestro de los nazis se dedicó a controlar el flujo de información pública a través de todos los medios de comunicación masivos, y sus discursos se transformaron en un pilar fundamental. El 18 de febrero de 1943, su fama y su reconocimiento crecieron aún más al pronunciar su famoso discurso sobre la guerra total en el Palacio de los Deportes de Berlín. En aquella oportunidad le pidió al pueblo alemán que continuara con la guerra y que la llevara hasta los límites más extremos. Todo eso a pesar de la difícil situación de desventaja en la que se encontraban. Durante el año 1944 también tuvo una participación bastante activa dentro del régimen. Goebbels se encargó, entre otras muchas cosas, de tomar medidas con el objetivo de aumentar el número de personas disponibles para la Wehrmacht y la producción de armamentos. Pero todos sus esfuerzos serían en vano. A medida que los enfrentamientos llegaban a su fin y Alemania se acercaba a la inminente derrota, Goebbels decidió trasladarse a Berlín junto con su esposa Magda y sus 6 hijos. El 22 de abril de 1945 se mudaron al Vorbunker, una estructura subterránea ubicada detrás de la gran sala de recepciones de la Cancillería del Reich, que sirvió como refugio antiaéreo temporal para Hitler y sus guardias. Durante los últimos meses de la guerra, los discursos y publicaciones de Goebbels comenzaron a adquirir un tono cada vez más apocalíptico y devastador. Esto dejaba en evidencia su deseo de continuar con la lucha y su esfuerzo por seguir tapando el fracaso inminente de su tan adorada Alemania nazi. La situación era terrible, pero Goebbels no sabía que estaba a punto de empeorar aún más. A mitad de la tarde del 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó con un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue calcinado y su muerte se convirtió en el inevitable punto final para el nacionalsocialismo. En el testamento redactado un día antes de su suicidio, Hitler le otorgó el cargo de canciller del Reich a Goebbels.
Sin embargo, por primera vez en toda su vida, el jerarca nazi desobedecería las órdenes del líder. El ministro de propaganda escribió una postdata en el testamento. Allí declaró que se negaba a cumplir con el rol que le había sido asignado y que junto a su esposa e hijos acabarían sus vidas al lado del Führer. Pero antes de hacerlo, ese mismo 30 de abril, Goebbels y Martin Bormann intentaron acordar la paz con los soviéticos. Decidieron enviar al general Hans Krebs, quien podía hablar ruso, a informar sobre la muerte de Hitler y a negociar una tregua. Sin embargo, el comandante del octavo ejército de guardias, Vasily Chuikov, no estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con el general Krebs y solo se limitó a exigir la rendición incondicional de los alemanes. Fue en ese preciso instante cuando Goebbels determinó que era en vano seguir esforzándose por algo que ya estaba completamente fuera de su control. Y finalmente se rindió por completo. Las últimas 24 horas de Joseph Goebbels fueron los momentos más desesperados y derrotados de toda su existencia. Todo aquel que interactuaba con él podía notar la profunda depresión en la que se encontraba sumido. Según Rochus Misch, el guardaespaldas de Hitler, Goebbels mencionó que caminaría por el jardín de la Cancillería del Reich hasta que los bombardeos rusos lo mataran. Sin embargo, no lo hizo, pues seguiría el ejemplo del dictador alemán incluso hasta el final. Durante sus últimos momentos, Goebbels dedicó un tiempo para despedirse de todos, incluso de sus hijos. Estrechó la mano de varias de las personas que todavía intentaban escapar del búnker de Hitler y negó cada oportunidad que se le presentaba para huir con los demás. El vicealmirante alemán Hans-Erich Voss recuerda las últimas palabras que le escuchó pronunciar. Un capitán nunca abandona su barco que se hunde. He pensado en todo y decidimos permanecer aquí. No tengo dónde ir porque con los niños pequeños no podré escapar. La decisión ya estaba tomada. Erna Flegel, quien se desempeñó como enfermera de la Cruz Roja en la Cancillería del Reich en Berlín y se convirtió en la última mujer sobreviviente dentro del famoso refugio antiaéreo, fue testigo de la inevitable muerte de la familia Goebbels. Según su propio relato, Helmut Kunz, quien era el dentista de las SS, inyectó veneno en los niños que solo tenían entre 4 y 12 años. Más tarde esa misma noche sus padres se suicidaron. Y así fue, tal como lo había declarado en el testamento de Hitler y sin dudarlo ni un segundo, Goebbels puso fin a la vida de sus 6 hijos. Llamó a Kunz para que le inyectara morfina a los niños. Una vez inconscientes, Ludwig Stumpfegger, quien era el doctor personal de Hitler, colocó una ampolla de cianuro en cada una de sus bocas y terminó de arrastrarlos hacia ese trágico destino. Acabado aquel asunto, Goebbels y su esposa tomaron un arma y caminaron hacia el jardín de la Cancillería. Allí se ubicaron muy cerca de donde se encontraban los restos del Führer y al mismo tiempo que mordían una píldora de cianuro, se dispararon el uno al otro. Finalmente, el día 3 de mayo de 1945, las tropas soviéticas del Ejército Rojo encontraron los cuerpos sin vida de los niños Goebbels. Tanto sus cadáveres como los de sus padres fueron incinerados y lanzados al río Elba por los soviéticos. Así termina la trágica y escalofriante historia de la muerte de Joseph Goebbels, el hombre más leal a Hitler que lo dio todo por el Tercer Reich, incluso su vida y la de su familia. Llegamos al final de nuestro video y queremos agradecerte por acompañarnos hasta acá. Nos reencontramos en el próximo episodio de Historia Militar.